¡Holi! Yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar 5 películas bolivianas que no te puedes perder, así que empezamos. Lo primero, esto es una segunda parte de un vídeo que ya hice hablando de otras películas bolivianas. Os lo voy a dejar en la cajita de información. La verdad es que tuvo bastante buena acogida. Como siempre, yo mezclo un poquito pues mis gustos, porque bueno, si es una película que no me ha gustado, por muy famosa que sea, no la voy a recomendar, pero también películas que sean conocidas incluso para darles más bombo, ¿no? En la caja de información os voy a dejar los links a todas las películas. También voy a dejar una lista de reproducción que creé hace un tiempo con películas bolivianas, sobre todo las que voy encontrando en YouTube, porque lógicamente no todas están ahí, para que las podáis ver y bueno, podamos ir añadiendo. Y también, como siempre digo, si queréis añadir alguna película, si queréis recomendármela, dejármela en los comentarios, pero sobre todo pues si no habéis visto la primera parte, vedla porque a lo mejor me la recomendáis y yo ya la he visto. Por otra parte, os quiero recomendar 2 plataformas de cine para que podáis ver cine boliviano y cine latinoamericano en general. La primera es Bolivia Cine, como podéis suponer, pues son todo películas, cortos bolivianos, algunos son de pago, otros son gratuitos, etcétera. Y la segunda es Retina Latina, que tiene algunas películas bolivianas y otras son latinoamericanas. Sí que es cierto que creo que hay un bloqueo de geolocalización y que según desde qué parte del mundo estéis a lo mejor no las podéis ver, pero bueno, ahí tenéis esas 2 plataformas, algunas son gratis, otras son de pago, otras las podéis alquilar, así que eso ya como vosotros queráis. Así que vamos a empezar con las 5 películas y el bonus track de 2 películas sorpresa que os quiero decir al final. La primera película de la que voy a hablar es la película de Chaco del año 2020 del director Diego Moncada. Es una película súper actual del año pasado, de hecho es de las más actuales que he visto hasta ahora, y como su propio nombre indica, trata sobre la guerra del Chaco, la guerra del territorio de la zona del Chaco entre Bolivia y Paraguay. A diferencia de ser una película bélica o de acción como acostumbra a enseñarnos el cine cuando se habla de estos conflictos, es una película que se centra en un grupo de soldados bolivianos, haciendo ver un poquito también el panorama de la situación, ¿no? Porque al final este grupo estaba gestionado por un coronel europeo y también se ve un poco el ego de esta persona, ¿no? Y vas viendo cómo el plan que tenía fue fallido. Como digo, la situación obviamente son campesinos quechuas e aymaras, que fueron los que se enviaron a la guerra en aquella época, también de un modo como una limpieza étnica, ¿no? Como ya os dije en otro vídeo, haré un vídeo más adelante, estoy haciendo un montón de cosas, pero básicamente eran a los que se mandaba, a la población más pobre, a la población más vulnerable, de algún modo como para que hicieran algo, porque pensaban que esos indígenas estorbaban. También es lenta, pero yo creo que eso te hace transportarte más bien al momento, a la soledad, a la desesperación que tenían, sin agua, sin víveres, sin nada. Entonces yo creo que te hace meterte un poquito más en el papel y os la recomiendo encarecidamente. La segunda película que os quiero recomendar se llama Abuela Grillo, del año 2009. Es un cortometraje, dura solamente 13 minutos y se hizo a medias entre la Escuela de Cine Boliviana y la Escuela de Cine de Dinamarca. Es de animación, como ya os digo, de dibujos animados. Está basada en un cuento, en una leyenda del pueblo Ayoreo, que es un pueblo indígena del oriente boliviano, de la zona de cerca de Brasil. Básicamente esta leyenda, este cuento, lo que creía es que la abuela del pueblo Ayoreo era un grillo que traía el agua a los terrenos para que pudieran florecer, para que pudieran dar la cosecha. Y en el corto trata este tema un poco desde que en las zonas rurales se aprovechaba el agua de esta manera, pero una vez que llegó a la ciudad, la gente del pueblo se quiso aprovechar de ella. También, pues, lógicamente esto hace referencia a todo lo de la mercantilización del agua en los países latinoamericanos, en Bolivia, y mucha referencia a la guerra del agua en Cochabamba en el año 2000. Lamentablemente, pues es un recurso básico y con este recurso no se puede hacer negocio, aunque se está haciendo, pero bueno, creo que es muy cortito. Bueno, mezcla mucho pues la actualidad con lo que os digo del tema del agua, con todas estas creencias prehispánicas de algunos pueblos, así que os lo recomiendo encarecidamente.
La tercera película que os quiero recomendar es American Visa. Bueno, es un clasicazo del año 2005 y del director Juan Carlos Valdivia, que también es un clásico del cine. Va sobre un profesor boliviano que aplica para la visa estadounidense porque quiere irse a vivir a Estados Unidos. Y bueno, lamentablemente en un principio no se la dan. Ya vais a ir viendo, no os quiero hacer spoiler, pero vais a ir viendo en la trama lo que sucede porque intenta de todas maneras que se la den. También de algún modo trata pues eso del sueño americano, ¿no? El sueño estadounidense, que yo la verdad es que me chocó mucho que tantas personas en Bolivia quisieran ir a Estados Unidos, lo vieran como tan el paraíso, tan perfecto, y eso que no es tanto en comparación con otros países, por ejemplo, o sea que dentro de Bolivia tal, pero bueno, al final eso está muy inculcado ahí, como está muy idealizado, cuando en realidad luego las condiciones en las que van muchas personas son pésimas. Entonces, por un lado trata de eso y por otro lado también trata mucho el negocio que son las visas, los costos tan caros, las mafias que hay detrás para dar a según qué personas, las injusticias. Así que está muy bien. Si tuviera que destacar una cosa negativa es que es una producción mitad boliviana, mitad mexicana. Entonces cogieron actores mexicanos bastante importantes de telenovelas y bueno, pues que no son bolivianos, aunque imitan muy bien el acento, de hecho. Pero bueno, creo que habría que haber apostado por actores bolivianos. También entiendo que al final el dinero es el dinero, pero en fin. La siguiente película es Sangre de Cóndor o Jaguar Malcu, es el nombre en los dos idiomas, del año 1969 y del famosísimo Jorge Sanginés. Esta película trata mucho sobre los cuerpos de paz. Los cuerpos de paz básicamente era un organismo estadounidense que llegó a Bolivia con la excusa de reducir la pobreza, de promover los anticonceptivos para mejorar los derechos reproductivos de las mujeres, cuando básicamente esto era un lavado de cara, esterilizar forzosamente a mujeres indígenas que no sabían ni lo que se les estaba haciendo porque ni siquiera hablaban español. Ni siquiera se les explicaba, por no hablar de que solamente eran mujeres y a hombres no. Bueno, entonces creo que es muy importante y de hecho esta película puso sobre la mesa y aún incluso se habla de que gracias a esta película, o al menos esta película fue la que impulsó que este organismo se fuera. Pero bueno, al final pues otra vez más de lo mismo, ¿no? Políticas completamente xenófobas para promoviendo la eugenesia o la mejora de la raza. Madre mía, es que hablar de esto es surrealista, pero no fue hace tanto tiempo. Y bueno, en la película es en blanco y negro, está algunas partes en quechua y tal, pero está bastante bien y creo que hace una crítica muy importante a esto que se dio hace más de 50 años en el país y que conviene ser recordado porque hay políticas que a lo mejor no de forma tan directa, pero sigue habiéndolas para exterminar a todo lo que es la población indígena. Pero bueno, os la recomiendo también. La siguiente película es Chuquiago, del año 1977 y del director Antonio Eguino. La verdad es que es una película bastante simple. Trata sobre la vida de 4 personas de la ciudad de La Paz, personas con distintos perfiles y pertenecientes a distintas clases sociales. No hay una temática en sí, simplemente se trata de su día a día, pero está muy bien para mostrar la realidad de las diferentes clases en el país, sobre todo, ya os digo, en la ciudad de La Paz. Y el clasismo que hay presente, ¿no? La diferencia de oportunidades según a lo que pertenezcas y demás. Además, bueno, su nombre viene de que en Aymara antes la ciudad de La Paz se llamaba Chuquiagomarca. Entonces, bueno, creo que es muy importante y que una película tan simple, simplemente mostrando la realidad, puede hacer una crítica a lo que es la sociedad. Así que id a verla. Y ya por último, el bonus track que os he dicho, las 2 películas que no son bolivianas pero que tratan sobre el país. La primera es Our Brand is Crisis, nuestra marca es crisis, y del director estadounidense David Gordon Green. Básicamente trata sobre las elecciones del 2002 en Bolivia, cuando el presidente, ficticiamente en la película, Sánchez de Losada contrata a una consultoría estadounidense para que le asesore en su campaña política y le ayude a ganar las elecciones. Lo que decide esta empresa es declarar un estado de crisis para que la población tenga miedo y para que lo vote y no vote a sus contrincantes. Pero bueno, el resto de la historia pues ya la vais a ver en la película. Trata mucho también el tema de cómo ha sido la intervención de Estados Unidos tan fuerte antes del 2005 en Bolivia, cuando realmente
vais a poder ver que es que no tienen ni idea del país, no tienen ni idea de la cultura y al final aplican estrategias que a la gente les da igual. Entonces, bueno, creo que está bastante bien eso como crítica a toda la intervención estadounidense que ha habido, incluso mismamente en un acto tan autonómico y tan soberano como es la elección del presidente del país. Entonces, bueno, creo que está bastante bien. Y como cosa importante, pues sale Sandra Bullock, la actriz famosa, que me sorprendió mucho que grabara una película sobre Bolivia. Así que, bueno, echadle un ojito. Y para terminar, el documental de Cholitas del año 2020... Seguro que lo habéis visto y si no lo habéis visto ahora está nominado a todos los festivales de cine desde el año pasado. Dirigido por Jaime Murciego y Pablo Iraburu, que son españoles. Básicamente las 5 cholitas escaladoras decidieron escalar el Aconcagua, que es el pico más alto de toda América, con 7.000 metros de altura en Argentina. Siempre con su pollera, con su ropa típica, sin dejar de lado esas raíces, ¿no? Demostrando que al final no solo las mujeres en sí, porque al final incluso deportes de riesgo como la escalada han sido principalmente deportes masculinos, sino que incluso las mujeres de pollera pueden realizar esas cosas y no quedar relegadas al ámbito privado como se han visto en muchas ocasiones. La verdad es que es muy interesante. Sí que es cierto que es complicado verlo, no os lo voy a dejar en la descripción porque es que no he encontrado ningún enlace, pero bueno, creo que si seguís su página de Facebook de vez en cuando lo puedes ver, así que echadle un ojo porque creo que es bastante interesante también esa metáfora, ¿no? La conexión con la naturaleza y sobre todo lo más importante en la zona andina como son las montañas. Así que bueno, estas han sido las películas, espero que os hayan gustado. Nuevamente os digo que si me queréis recomendar alguna me lo escribáis en los comentarios, por favor, que no sean películas repetidas, que hay muchas que ya he visto. Si os gusta también, más adelante pues puedo hacer una tercera parte. Creo que el cine boliviano es el gran desconocido y que tiene mucho que aportar a la sociedad. Así que lo dicho, dadle un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!